tutorial anterior hemos comenzado a definir una clase, en concreto la clase coche. Para ello hemos utilizado una serie de variables de instancia que son los elementos que vamos a utilizar pues para representar o abstraer un coche a nuestro mundo de aplicaciones, ¿vale? Dijimos que una clase está compuesta, pues, por un lado por los datos, que son los que se representan por las variables de instancia y por las propiedades, y también pues por unas funcionalidades asociadas a esa clase que vamos a implementar pues a través de métodos. Pues bien, en nuestro fichero coche.h que hemos comenzado a definir, pues también es posible declarar qué métodos vamos a asociar a esa clase. Pero en primer lugar, pues lo que hay que tener claro es qué es el concepto de método. Un método, lo primero y más importante, que ya lo he dicho alguna vez, un método no es igual que una función, ¿vale? Y aunque parezcan cosas similares, en realidad son dos cosas bien distintas. Una función puede existir como tal, sin necesidad de estar atada a ninguna estructura de datos, ¿vale? Yo puedo hacer una función sumar donde yo quiera y utilizarla. En contraste, un método siempre está ligado a una clase, ¿vale? Eso es súper importante. Y lo normal es que los métodos se definan pues, para interactuar con los datos de la propia clase, o en concreto con los datos de cada instancia de esa clase, es decir, con cada uno de los objetos que vayamos instanciando, ¿vale? Entonces, esta es la primera y más grande diferencia, ¿vale? Que es una diferencia, podemos entenderla como conceptual, ¿vale? Desde el punto de vista práctico, ¿un método y una función son iguales? Pues desde el punto de vista práctico, pues son prácticamente iguales. Es decir, un método, al igual que una función, lo que hace es que recibe un conjunto de parámetros de entrada, ¿vale? Actúa como una especie de caja negra donde se hacen cosas, ¿vale? Y como resultado nos devuelve un valor de salida. Es muy importante distinguir que la sintaxis de los métodos es muy diferente o bastante diferente a la sintaxis de las funciones, aunque funcionalmente o de manera práctica pues podamos ver que hacen algo similar, ¿vale? En realidad a la hora de declararlas y a la hora de utilizarlas después pues hay unas ligeras diferencias. Vamos a ver cuáles son. A la hora de declarar un método pues lo primero que tenemos que especificar es el tipo de retorno de ese método. El tipo de retorno lo que nos está diciendo es el tipo de datos que va a devolver nuestro método. Puede ser un entero, puede ser un objeto de la clase coche, etc. De momento vamos a dejar pendiente este más menos que aparece aquí delante y vamos a continuar inspeccionando qué más necesitamos para declarar un método. Pues a continuación el nombre del método, ¿vale? Que es el nombre que vamos a utilizar para desde mi programa principal o desde mi aplicación pues hacer uso del método en cuestión. Y a continuación lo que especificamos es el conjunto de parámetros de entrada. Dado que la sintaxis de los métodos en Objective-C es heredada de un lenguaje que recibe el nombre de Smalltalk, el paso de parámetros es un tanto peculiar. En concreto, nosotros especificaremos tantos parámetros de entrada como queramos, ¿vale? Y para especificar cada uno de estos parámetros, pues hay que dar información del tipo de datos del parámetro de entrada, es decir, qué es lo que esperamos recibir. Esperamos recibir un entero, un objeto de la clase coche, un NSString, pues eso es lo que define el tipo. Fijaos, en este caso, pues cada uno de los parámetros estaría especificado por su tipo. Y a continuación, lo que deberemos especificar será el nombre de cada uno de esos parámetros de entrada, ¿vale? Perfecto. Este nombre asociado a los distintos parámetros de entrada van a ser las variables o los objetos que vamos a utilizar dentro de nuestro método pues, para llevar a cabo las operaciones que necesitemos. Como decía, el hecho de manejar los métodos en Objective-C de manera similar a como se hace en Smalltalk nos da un elemento extra a la hora de declarar un método. Y ese elemento extra es el que figura aquí con el nombre de etiqueta. Aquí tenemos una, aquí tenemos otra, etc. Estas etiquetas nos van a servir pues para identificar
cuando hagamos la llamada a cada uno de los métodos, pues la funcionalidad de cada uno de sus parámetros. Fijaos que la etiqueta la utilizamos, es opcional, si queréis no podéis usarla, pero yo recomiendo que la utilicéis. La utilizamos pues a partir del segundo parámetro. ¿Por qué? Pues porque el primer parámetro de entrada podríamos entender que la etiqueta o su etiqueta relacionada es el propio nombre del método, que ya nos indica cuál es la funcionalidad del primer parámetro. Por tanto, para declarar los parámetros de entrada a un método en Objective-C necesitamos tres cosas. El tipo de dato del parámetro, ¿de acuerdo? El nombre del parámetro y una etiqueta que va a describir de manera sencilla para qué sirve ese parámetro, ¿vale? Aquí tendríamos de manera un tanto esquematizada todo de lo que acabamos de hablar. En la parte de arriba de la figura, pues tendríais los parámetros de entrada y aquí podéis ver lo que os decía. En principio, esto de aquí serían los nombres de los parámetros de entrada, que como he dicho son los que va a utilizar el método pues, para realizar sus operaciones, y el tipo de datos asociado, ¿vale? En este caso no hemos reflejado las etiquetas. En la parte de abajo pues veríamos la salida del método, donde indicamos pues, el tipo de datos de retorno. Vamos a verlo con un ejemplo. Fijaos, esto sería un ejemplo, lo que tenéis aquí abajo, de un método en Objective-C. Fijaos, en principio, nuestro método hemos declarado que va a devolver void. Eso significa que el método no devuelve ningún valor. setMarca sería el nombre de nuestro método y a su vez pues lo podríamos entender como la etiqueta 1. Es decir, esta etiqueta lo que nos indica es cuál es la funcionalidad del método y en concreto la funcionalidad específica del primer parámetro de entrada, ¿vale? Este primer parámetro de entrada pues lo estamos declarando aquí. Y fijaos que lo que indicamos es que su tipo es un NSString, es decir, es un objeto NSString, y eso explica el por qué hacemos uso de nuestro puntero. Y este segundo elemento de aquí sería el parámetro de entrada. Este parámetro es el que vamos a utilizar nosotros dentro del método pues para trabajar con el valor que nos han enviado al método. En segundo lugar, esto de aquí ya sería nuestro segundo parámetro. ¿Vale? Muy importante. Y en este caso lo que tendríamos sería, por un lado, el tipo de datos, que nuevamente vuelve a ser un objeto de tipo NSString, el nombre del parámetro, ¿vale? Y esto de aquí sería la etiqueta. Fijaos, esta etiqueta, pues la definimos con un nombre y a continuación siempre, que eso no os lo he dicho antes, hay que poner dos puntos, ¿vale? Fijaos cómo la etiqueta, pues nos indica en cierto modo la funcionalidad de este segundo parámetro. Si miramos un poco el método desde lejos, pues lo que estamos diciendo aquí es que estamos declarando un método que en este caso nos va a actualizar la marca de nuestro coche y también va a actualizar setModelo, el modelo de nuestro coche. Bien, pues así de sencillo sería declarar un método. Fijaos que nos hemos dejado esta última parte, que es la parte del más menos que siempre aparece delante de los métodos. En concreto, hasta ahora todos los métodos que hemos declarado siempre llevaban un menos delante. ¿Qué significan o para qué sirven estos métodos? Pues fijaos, delante de la declaración de un método podemos poner dos cosas, un más, un signo más o un signo menos. Cuando nosotros ponemos un signo menos, lo que estamos indicando, cuando ponemos un signo menos, ¿vale?, es que eso es un método de instancia. ¿Qué es un método de instancia? Pues es un método que solamente vamos a poder utilizar asociado a un objeto específico, es decir, a una instancia concreta de la clase en un objeto, ¿vale? En este caso, si yo no instancio pues mi clase coche en un coche específico, nunca podré, por ejemplo, utilizar el método setMarca setModelo, ¿vale? En contraste, si lo que ponemos delante es un signo más, lo que estamos diciendo es que este método es lo que recibe el nombre de método de clase. Un método de clase, en contraste, sí puede ser ejecutado sin necesidad de tener ningún objeto instanciado. Y esto de momento lo vamos a dejar aquí hasta que pues, más adelante lo expliquemos con un ejemplo claro. Pero básicamente la diferencia es que si yo pongo un menos delante de la declaración de mi método, lo que estoy diciendo es este método solamente se va a poder ejecutar
sobre un objeto específico. Mientras que si coloco el signo más, lo que estoy diciendo es este método se va a poder ejecutar independientemente de que yo haya instanciado ni un solo objeto. Es decir, puedo tener 0 objetos instanciados, mi clase declarada obviamente, y podré usar ese método. Y vamos a ver en breve cómo hacerlo. Bien, una vez que hemos visto en qué consisten los métodos, lo que vamos a hacer va a ser volver a la declaración de nuestra clase coche, es decir, a nuestro archivo coche.h, y vamos a declarar unos cuantos. En concreto, queremos declarar métodos que nos sirvan para actualizar cada una de las variables de instancia, es decir, para darles un valor, y también queremos declarar métodos que nos sirvan para obtener o acceder al valor de cada una de las variables de instancia. ¿De acuerdo? Estas variables de instancia no son accesibles de manera directa desde fuera de la clase, ¿vale? Y por tanto vamos a tener que hacer unos métodos específicos que nos permitan acceder a estos valores. Estos métodos reciben el nombre de getters y setters y como hemos visto en algún vídeo tutorial anterior, cuando trabajamos con propiedades, pues estos métodos son generados automáticamente. Dado que en el ejemplo que estamos haciendo no estamos utilizando propiedades todavía, pues vamos a hacer estos métodos a mano. Bien, ¿cómo haríamos los métodos set? Es decir, los métodos que van a servir para actualizar las variables de instancia. Muy sencillo. Pues estos métodos, todos deben de ser métodos de instancia, es decir, tienen que llevar el menos delante, y van a ser métodos que van a devolver void, no van a devolver nada. ¿Por qué? Porque los métodos que actualizan cualquiera de estas variables de instancia, ¿vale?, reciben información del exterior del objeto y actualizan las variables directamente. Estos métodos, lo habitual es denominarlos con la palabra set delante. Pues por ejemplo, set marca. Este método lo que va a hacer va a ser recibir un parámetro que va a ser una marca, ¿vale? Y esa marca pues la va a asignar a mi variable de instancia marca. Por tanto, este método va a tener un único parámetro de entrada. Vale, pues si decimos que recibimos una marca, la marca es de un objeto de tipo NSString, pues tendremos que hacer NSString. No se os olvide el asterisco, puesto que lo que recibimos es un objeto, ¿vale? Y vamos a nombrar a este parámetro, pues parámetro par marca. Perfecto, pues ya tendríamos nuestro primer método set. Para el resto habría que hacer algo muy similar. Set modelo. Fijaos, cuando estoy trabajando con clases, lo habitual es poner siempre el nombre de la clase, su primera letra en mayúsculas, o si es una clase con varias palabras, con más de una palabra, pues poner en mayúsculas la primera letra de cada una de esas palabras, ¿vale? Las variables de instancia y propiedades se suelen poner en minúsculas y los métodos lo mismo, lo que pasa que, bueno, si un método está formado por varias palabras, pues a partir de la segunda palabra se suele poner la primera letra de la segunda, de la tercera, de la cuarta palabra, etcétera, siempre en mayúsculas. Bien, pues este segundo método tendría un parámetro de entrada que lo vamos a llamar par modelo. Perfecto. Seguimos con el tercer método, que sería el método set matrícula. ¿Vale? Esto es un poco aburrido, ahora os estaréis dando cuenta de por qué son interesantes las propiedades, ¿no? Pero de momento vamos a hacer como si no supiéramos que existen. NSString, se matrícula, pues par matrícula. Perfecto. Bien, vamos con el siguiente método, que sería el método setPrecio, que en este caso, este método lo que recibiría sería un objeto SNNumber, ¿vale? Porque mi variable de instancia precio es un objeto de ese tipo. Par precio. Perfecto. Y finalmente, si no nos hemos olvidado ninguno, void set kilómetros, que recibiría un NSNumber, que recibe un parámetro que es par kilómetros. Perfecto, pues ya tendríamos nuestros métodos set. Como he dicho, estos métodos van a actualizar cada una de las variables de instancia de mi clase, ¿vale? En este caso,
Los parámetros que reciben es un único parámetro y por tanto no hace falta especificar de manera explícita la etiqueta. En realidad la etiqueta asociada a este parámetro sería este. Como veis, pues queda bastante claro para qué sirve cada uno de los métodos con solo mirar pues el nombre del método, ¿vale? Bien, ahora vamos a hacer el mismo conjunto de métodos, pero para acceder a los contenidos de estas variables de distancia. Es decir, queremos métodos que cuando los usemos nos digan, pues, por ejemplo, cuántos kilómetros tiene un objeto coche concreto, cuánto vale un objeto coche concreto, qué matrícula tiene un objeto coche concreto, etc. Bien, en este caso, nuestros métodos no van a recibir como entrada parámetro alguno, ¿vale? Y lo que harán será devolver un objeto del tipo de datos correspondiente al de cada una de las variables de instancia. Me explico. Estos métodos también van a ser métodos de instancia, por tanto ponemos el menos delante. ¿Cómo tendremos que declarar un método si queremos, por ejemplo, devolver la marca? Pues nos vamos aquí, miramos marca y vemos que es es un objeto de tipo NSString. Pues por lo tanto, lo que vamos a hacer va a ser que nuestro método devuelva un NSString. No se os olvide el asterisco porque devuelve un objeto. Y vamos a llamar a nuestro método marca, ¿vale? Al igual que para los métodos set, por convenio, se coloca la palabra set delante del nombre de la variable de instancia, en Objective-C los métodos get se caracterizan porque vamos a nombrarlos utilizando únicamente el nombre de la variable de instancia. Bien, pues esta sería la declaración del método marca, que cuando lo llamemos nos va a devolver la marca de un objeto coche concreto. Vamos a continuar. Modelo. Segundo método. Vale, matrícula. Y ahora tenemos que hacer el correspondiente método get para precio y kilómetros. Como hemos dicho antes, precio y kilómetros son variables de distancia que son objetos de tipo NSNumber. Por tanto, el valor devuelto por el método precio será un NSNumber y el objeto devuelto por el método kilómetros será también un NSNumber. Perdón. Vamos a colocarlo bien. Muy bien, pues ya tendríamos unos cuantos métodos declarados. Vamos a declarar más métodos. Imaginaos que yo quiero declarar un método que me muestre la información de mi objeto. Es decir, cuando yo invoque a este método, lo que quiero es que me saque pues por consola pues cuál es la marca de mi objeto coche específico, cuál es el modelo de mi objeto coche específico, cuál es la matrícula de mi objeto coche específico, etcétera, etcétera. Pues bien, esto es muy sencillo, lo vamos a hacer con un método que no va a devolver nada, ¿vale? Puesto que lo que queremos es que escriba en consola, que vamos a llamar mostrar información y que tampoco va a recibir ningún parámetro. Así de sencillo, este sería un ejemplo de un método que no recibe nada y que no devuelve nada. Es decir, toda la lógica la tiene dentro del propio método y en este caso la lógica va a consistir en pintar en la consola la información del objeto. Bien, para finalizar, pues vamos a implementar un método un poquito más complicado. Imaginad que lo que queremos es actualizar la marca y el modelo de un objeto concreto, ¿vale? Pero lo queremos hacer al mismo tiempo, invocando a un único método. Pues para ello lo que vamos a hacer va a ser un método que va a devolver void, puesto que lo que queremos es actualizar los valores de mi objeto y tendrá que recibir como parámetros, pues si queremos actualizar la marca y el modelo, pues un objeto de tipo NSString para la marca y un objeto de tipo NSString para el modelo. Pues vamos a ello. Este método lo vamos a llamar setMarca, ¿vale? Que actuará de etiqueta para el primer parámetro de entrada, que como podéis imaginar, pues va a ser un NSString, ¿vale? Que vamos a llamar parMarca. Fijaos, esto en principio es exactamente igual a lo que hemos declarado aquí arriba. Ahora la cosa divertida viene justo a continuación. Vamos a declarar un segundo parámetro de entrada. Para declarar ese segundo parámetro de entrada tenemos que declarar una etiqueta, ¿vale? Un tipo de datos y un nombre de parámetro, pues para utilizarlo dentro del método. En este caso, como lo que queremos hacer en este método es
actualizar la marca y el modelo, pues mi método será setMarca con toda la información de entrada, y a continuación la etiqueta que utilizaremos para el segundo parámetro será setModelo. ¿Veis qué potente es el uso de las etiquetas? Gracias a ellas pues podemos saber de manera bastante sencilla cuál es la funcionalidad de cada uno de los parámetros de entrada. Independientemente de que el parámetro de entrada sea lo suficientemente claro como para poder entender qué es lo que tenemos que poner ahí, ¿vale? Ya el hecho de utilizar la etiqueta, en este caso setModelo, nos indica que el parámetro que estamos declarando a continuación pues va a servir para actualizar esa parte de mi objeto, ¿vale? Pues así de sencillo, ya tendríamos todos nuestros métodos declarados, y el siguiente paso que tendríamos que dar sería irnos al fichero de implementación e implementar la funcionalidad de cada uno de estos métodos. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo.